Sin embargo, se desarrollan muchas neuronas espejo. ¿Cuáles son las neuronas espejo? Pues son las que están asociadas a la empatía y el aprendizaje. Esto sucede por un tercer tipo de recombinación, la que habíamos mencionado. Ya ven que les había dicho que está la recombinación inmune, la recombinación a nivel genético, que es espermatozoides y óvulos, y el tercer tipo de recombinación que aún no se conoce en células somáticas, que está así como que espérate, y eso porque no se sabe ni qué está pasando. Y esto sucede gracias a que esto sucede, las neuronas espejo son aquellas que se encargan del aprendizaje por imitación. Entonces, precisamente los papás que están muy, pues más comprometidos con la paternidad, aprenden por empatía qué necesitan los niños. Es decir, pero te está batallando con esto. Yo, por ejemplo, cuando todavía no cuidaba sobrinos, me pasó de que uno de mis primos, chiquito, agarra y me da uno de sus juguetes, y yo tenía como 17 años. Sí, dámelo. Y lo pongo en la mesa, y mi tía Chabela me da una razón. Ay, grosero, pues si te está dando su juguete, chuléaselo, dile que está muy bonito. Yo, sí, ya se agarra y dice. Y yo, ahí aprendí, esa comunicación no verbal llega hasta la adolescencia, Por ejemplo, cuando una persona te gusta y no sabes qué onda, no sabes cómo expresar tus sentimientos y ni siquiera sabes que los vas a expresar, le muestras una parte íntima de ti. Entonces, por ejemplo, es muy común que sobre todo los hombres llevan a la chica que les gusta al cine a ver la película que les gusta, aunque a ella se quede así. O al revés, las mujeres que no les gusta cocinar quieren cocinar para impresionarlo y están exponiendo un área vulnerable de sus vidas para la otra persona, aunque no lo estén diciendo y aunque ellos inconscientemente no sepan que lo están haciendo. Ese es un tipo de empatía. Los hombres monógamos son estrategas K en forma y sienten la necesidad de transmitir sus conocimientos, mientras que los promiscuos tienen poca conciencia del peligro y poco apego familiar y son más como estrategas R. Y sí es cierto, los que son más promiscuos, al no haber apagado ciertas neuronas, siguen encontrando placer en cosas peligrosas. Son más, los que son más indomables y lo que sea, es porque también son promiscuos. Dale la que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando al tema, la anemia falciforme es un tipo de... no es cierto. Dale la que sigue, todavía no les explico eso. Según el grado de ploidía, los organismos considerados en dicha selección pueden ser de dos tipos. La selección que se da gamética, referida a gametos y organelos haploides, y la selección cigótica, que se refiere a organismos diploides. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, pues resulta que todos los organismos tienen dos ciclos de vida, uno haploide y uno diploide. En el caso de los seres humanos prácticamente somos diploides, pero eso no significa que no haya una fase de vida haploide. Y la fase de vida haploide, que apenas la están reconociendo, es los óvulos y los espermatozoides, y tienen su propio ciclo de vida. En el caso de los seres humanos específicamente no hay división de haploides. Una vez que se forma el organismo haploide, no es capaz de dividirse hasta que se da la fusión y ya se da una división diploide. Pero por ejemplo, uno de los más hijos de la tiznada que sí tiene división haploide bien cañón, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, cuando llega a un mosco y te pica, te inyecta el Plasmodium y todos los Plasmodium, falciparum, malae, vivax, todos los Plasmodium, que son los organismos que transmiten la malaria, cuando llegan a tu organismo se empiezan a reproducir y la reproducción es haploide. Completamente son organismos haploides que se empiezan a reproducir. Y como son haploides, tarde o temprano van a generar, dentro de su ciclo de reproducción, tarde o temprano van a generar un óvulo o un espermatozoide. Y entonces, no se llama espermatozoide en ese caso, pero es un gameto masculino o un gameto femenino, porque son haploides. Y entonces, cuando lo succiona el mosquito, se junta el gameto masculino con el femenino, y en el mosquito sufren la parte diploide. Y entonces los mosquitos también se enferman de malaria, pero no se quejan tanto como nosotros.
Pero bueno, entonces resulta que todos los organismos tienen fase haploide y diploide. Por ejemplo, sin entrar todavía en estos ejemplos, otro ejemplo de esto es, por ejemplo, los champiñones. ¿Qué son los champiñones? Los hongos, setas, como les quieran llamar, todos ellos son la parte diploide de un organismo haploide. O sea, están en el suelo, se juntan dos hifas, una masculina, una femenina, y dicen, pues vamos a hacer cosas, cuerpos fructíferos. Y entonces se juntan, y entonces lo que es el hongo, pues es la parte reproductiva del hongo, pero es diploide. Es diploide. Y el comportamiento diploide es muy distinto al haploide en muchos organismos. Por ejemplo, ¿conocen el Ustilagomaides, el huitlacoche? El huitlacoche es la parte diploide. El huitlacoche cuando infecta en su forma diploide al maíz, nada más le infecta en una partecita y controla la infección para poder generar cuerpos fructíferos. Pero si el haploide infecta al maíz, lo mata completamente. Es exageradamente virulento, mata al maíz completamente. O sea, el comportamiento entre los haploides y diploides es muy distinto. Pero bueno, entonces cuando tienes organismos, estos pueden ser haploides o diploides. Cuando son haploides, uno a fuerzas va a terminar siendo gameto masculino, el otro femenino, se fusionan, estos son diploides, y estos tarde o temprano también empiezan a generar organismos haploides, y este es el haploide, este es el diploide, y pues se parecen mucho en este caso, pero esto sucede solamente cuando tienen muy desarrollada la fase haploide. Normalmente son organismos muy primitivos. Entre más evolucionado está, más evolucionada está la parte diploide, porque usualmente el diploide suele ser más fuerte que el haploide. Esto pasa, por ejemplo, este es el diploide de los helechos. Todos conocen los helechos. Los helechos sufren esporulación y estos generan un haploide, y esa es la planta haploide, que no se parece absolutamente nada al diploide. Estos están acá. Este es el diploide y estos son los haploides. Ven el tamaño. O sea, miden menos de 1 milímetro. Y sus hijitos son estos. ¿Alguna vez intentaron sembrar helechos? ¿No? A partir de las semillitas que dan. ¿No? Ya ven que tiene a la parte de abajo que tiene todos los conejos ahí. No será, no, es que lo que te daba es esto. Con razón. Y bueno, entonces entre más evolucionados son los organismos, en este caso plantas, más desarrollada está la parte diploide y menos la haploide. Y los más primitivos, las plantas más primitivas, tienen más desarrollada la parte haploide. Y bueno, entonces, volviendo a la selección, según la relación de dominancia, los alelos considerados de la selección pueden ser selección contra dominantes o selección a favor de los heterocigóticos. La selección cuando se da en contra de los dominantes es cuando hay un dominante le das cranquis. Por ejemplo, en el caso de la poliploidía, no, polidactilia, dactos es dedo, poli muchos. En el caso de la polidactilia, solamente hay un caso que es compatible con la vida. Si P es el organismo que tiene polidactilia, bueno, P mayúscula es el que tiene polidactilia, vamos a pintar la P así, para que sea más mayúscula. Tiene polidactilia, y otro va a ser normal. Este es un heterocigótico. Entonces, una persona que es así va a ser normal, 5 deditos. Pero una persona que es así tiene 6 dedos o más. Pero resulta que una persona que es homocigótica dominante, o sea, sus dos alelos son dominantes, esto lleva a la muerte antes de que nazca. Esto es porque los dedos, en fin y al cabo, tienen su estructura ósea y bla, bla, bla. Entonces, cuando nada más tienes un solo alelo, sí se dividen los dedos, pero cuando ya tienes dos, se divide toda la columna vertebral y todo eso, y eso es incompatible con la vida. Y bueno, otra es selección contra los recesivos. Y bueno, por ejemplo, uno de los recesivos es el albinismo. A veces, bueno, supongamos que la selección solamente es ambiental, pues puedes decir, bueno, en el caso del albinismo, pues tienen menos posibilidades de supervivencia en lugares donde la radiación ultravioleta es muy alta, porque la posibilidad de sufrir cáncer de piel es más alta en tez blanca.
pero desgraciadamente no nomás es medioambiental, sino también es social. Por ejemplo, hay lugares como todavía hay lugares en África donde practican el vudú, donde comerse comer la carne de un albino se considera como parte de un ritual, y entonces ahí sufren otra selección más gacha. Y bueno, existe otro tipo que es la selección a favor de los heterocigóticos, y esta se produce cuando este se puede morir y este también, pero los heterocigóticos no. Esos, bueno, tienen más chance de sobrevivir, no significa que no se mueran. Dale, sigue. Uno de estos casos es el gen de la anemia falciforme. Tengo un alumno aquí en esta escuela que le dije, es el primer caso de alguien que sé que tiene anemia falciforme y es de tez blanca. Muy blanco, por cierto. Pero es de descendencia marroquí. Su mamá es de estas regiones. Entonces heredó la anemia falciforme por parte de su mamá. ¿En qué consiste? Bueno, la anemia falciforme consiste en que tienen unos eritrocitos cambiados, ahorita los vemos, pero la anemia falciforme coincide prácticamente con las regiones donde hay malaria. ¿Por qué? Porque la malaria no se puede reproducir eficientemente en los eritrocitos que están modificados. Bueno, entonces dale por favor la que sigue. Entonces, la malaria pues, que se transmite por el piquete de mosquito, y aquí están los eritrocitos infectados. Los eritrocitos normales se ven así. Los eritrocitos que tienen forma de media luna, estos son los que son deficientes en el transporte de oxígeno, y además al tener forma de media luna, al sufrir alto esfuerzo cortante por parte del... Ya ven que cuando metes presión en un líquido se genera esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante puede hacer que se rompa mucho más fácil, y también cuando están en un estrecho, en un vallado callado, donde se divide en dos una arteria, se queden coagulados. Entonces, la anemia falciforme es bastante frecuente en algunas regiones de África y Asia donde la malaria es endémica. Dale por favor la que sigue. Y la única variación entre un individuo con eritrocitos circulares y uno de media luna es que el ácido glutámico es cambiado por la valina. Y bueno, entonces la detección también se puede hacer, la detección